Comienza en Radio María la última de las charlas cuaresmales que nos ofrece el padre Francesco Voltaggio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que, en este tiempo de conversión, nos están ayudando a mirar a Cristo, para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Estamos en la última charla cuaresmal que titulé Jesucristo, el herido que hiere, el traspasado que traspasa. Estamos profundizando en un brano de la primera carta de San Pedro, del capítulo 2, especialmente en un versículo, el versículo 24, que dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia, que es exactamente el camino cuaresmal, y que dice al final, con sus heridas fuisteis curados. Y estamos fijando nuestra mirada en las llagas salvíficas de Cristo. Muchos santos han deseado demorar en las llagas de Cristo. Algunos santos ponían su cabeza en las llagas de Cristo, también físicamente. Allá tenemos nuestro descanso, allá podemos habitar. Y quiero empezar esta charla proclamando la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 18 hasta el versículo 25. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos, pues eso es realmente una gracia, que por consideración a Dios se soporte el dolor de sufrir injustamente, porque ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Jesucristo cumple la Torá, cumple la ley en toda su plenitud. Hemos dicho que en otro tiempo la Torá, la ley, fue grabada en tablas de piedra, pero ahora en la nueva alianza está esculpida en su cuerpo mediante sus llagas, y en virtud de su espíritu está esculpida en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Según la tradición judía, las tablas de la ley estaban grabadas de tal manera que atravesaban la piedra, porque la palabra de Dios en el monte Sinaí era un fuego centelleante que penetró las tablas de piedra de parte a parte, de modo que las palabras divinas escritas en las tablas estaban formadas por letras, por así decirlo, vacías. Eso significa que las palabras de Dios estaban y al mismo tiempo no estaban en la piedra, o sea, eran invisibles, transparentes, llenas de sentido, pero al mismo tiempo vacías, porque nadie puede comprender o captar plenamente a Dios, porque Dios es siempre el más allá. Entonces la Torá, la ley, atravesaba la piedra, pero
¿Por qué la atravesaba? Porque estaba destinada no a quedarse en la piedra, sino a llegar a nuestros corazones y atravesarlos para quedar grabada e inscrita en nuestros corazones. El corazón del hombre debe ser, por tanto, atravesado por la Torá, por la ley, por el amor, porque la esencia, lo dice San Pablo, la esencia de la Torá, la plenitud de la Torá es Cristo, es el amor. Y hay un diálogo muy interesante entre un rabino y su discípulo. Un discípulo visitó a su maestro, a su rabino, y el rabino le preguntó: ¿qué has aprendido? El discípulo respondió: he atravesado 3 veces el Talmud, o sea, la ley oral. Y el maestro, el rabino, dijo: pero el Talmud te ha atravesado a ti, o sea, esta Torah, esta ley, la palabra de Dios te ha atravesado a ti. Entonces el discípulo se vantaba que había 3 veces había leído el Talmud, había atravesado toda la palabra de Dios. El rabino, sin embargo, le dice: pero la palabra de Dios te ha atravesado a ti. Podemos decir que en Cristo se cumple plenamente esta realidad. Jesucristo es la Torá encarnada. Él lleva grabado en su carne el corazón de la Torá, es decir, el amor. Por eso Jesucristo aparece resucitado con sus llagas, sin duda para mostrar que el crucificado es verdaderamente resucitado, pero también por el misterio abismal del amor de Dios. O sea, las heridas de Cristo nos han abierto el acceso total a Dios y constituyen ahora el tatuaje perenne de su amor. Como dice el profeta Isaías: te he grabado, te he tatuado en las palmas de mis manos. Entonces las llagas que curan de Cristo iluminan las heridas de cada hombre, que no deben eliminarse. Es imposible eliminar nuestras heridas, pero deben transfigurarse, o sea, asumidas como una gracia. Las heridas constituyen un instrumento de curación para los demás, ya que sólo a través de las heridas se puede obtener la salvación. Entonces, esta es la buena nueva en esta Cuaresma. No estamos condenados a nuestras heridas y no estamos llamados solo a buscar las causas de nuestras heridas. O sea, las heridas no deben borrarse, sino transfigurarse, ya que hay heridas que nunca podrán sanar, tanto a nivel personal como psicológico. Hay heridas en nuestra vida que dejan cicatrices demasiado profundas y que llevamos inscritas en el rostro y en el alma. No estamos llamados a ser hombres y mujeres sin heridas, ni estamos condenados a ser para siempre víctimas de nuestras heridas, porque sólo a través de las heridas se puede obtener la salvación y podemos tener misericordia y curar con la ayuda de Cristo las heridas de los demás. No se trata pues tanto de eliminar las heridas, sino más bien de hacer que se transfigure y se transforme con un fin, y esto también a nivel humano, después también cristiano, espiritual. A nivel humano, porque un psicoterapeuta sabe bien que no hay nada mejor que un sanador herido. Parece una contradicción, pero es así. Es decir, no hay nada mejor de alguien que, después de haber vivido y investigar las causas de sus propios traumas, los asume y los supera, trascendiéndolos con un fin, de modo que sus heridas se transfiguren para ayudar a otros. Entonces, aunque sea un paso importante para la curación, descubrir la causa del trauma no basta para superarlo. De manera análoga, Dios tiende más hacia el sentido y el fin que hacia la causa. O sea, para nosotros, Dios, aunque nunca desea directamente el mal, claro, ni físico ni mucho menos moral, sigue siendo la causa primera de todo. Entonces, si solo se investigan las causas del mal,
Dios tendría que justificar por qué lo permite. Ante el mal extremo y el sufrimiento supremo, cualquier explicación resulta insatisfactoria. Y para entender esto, vamos a través de la Cuaresma a la Pascua, el acontecimiento de Jesús resucitado que se acerca a los dos discípulos de Emaús, además de un hecho histórico y salvífico, es un paradigma del camino cuaresmal y del camino de curación del trauma, porque Jesucristo, el herido, sana a través de sus heridas la incredulidad, las dudas de los dos discípulos de Emaús y nuestras dudas, porque los discípulos de Emaús eran heridos como nosotros, se alejaban de Jerusalén, como dice el Evangelio de Lucas, con el rostro sombrío, eran frustrados y heridos, habían sufrido un profundo trauma. Ver cómo aquel que creían que podía ser el Mesías de Israel era injustamente torturado y asesinado. Y entonces, ¿qué hacen? Se van de la ciudad santa, se van de Jerusalén, dan la espalda a la ciudad santa y a la cruz de Cristo, y bajan conversando entre ellos, y hacen discursos victimistas o llenos de sufrimiento. Pero ¿qué hace Jesucristo? Con inmensa empatía, compasión y misericordia, se acerca a ellos en el camino como hace con nosotros. Y con breves preguntas, Jesucristo, que es el terapeuta celestial, los anima a hablar. Y así los dos de Emaús se desahogan en un largo discurso, larguísimo, lleno de sufrimiento, de fracasos, pero no exento, como he dicho, de victimismo. Por ejemplo, dicen los dos de Emaús: nosotros esperábamos que Él fuera el que liberaría a Israel. ¿Qué hace Jesucristo? Muestra interés por ellos, por sus personas, por sus heridas, con gran empatía, pero sin una actitud neurótica, como quien hace alianza con las fechorías ajenas. Al contrario, Jesucristo los sacude y los reprende con autoridad, necios y lentos de corazón para creer en todo lo que han dicho los profetas. Luego les enseña sobre la necesidad de los sufrimientos, la necesidad de sus propios sufrimientos, y sobre el hecho de que forman parte del plan salvífico de Dios. Y a continuación, Jesucristo finge irse más lejos. Está involucrado en los sufrimientos de los dos de Emaús y al mismo tiempo distanciado, como un verdadero terapeuta celestial y no humano. Y los dos de Emaús insisten en que Jesucristo se quede con ellos, y Jesucristo entra para quedarse con ellos. Y ellos lo reconocen al partir el pan. Y en ese momento desaparece de su vista, una vez más, como debe saber hacer un buen terapeuta. Y ahora vamos a hacer una pausa, pero quiero quedar con una cuestión, con una pregunta. ¿Por qué los dos de Emaús lo reconocen al partir el pan? ¿Por qué lo reconocen cuando Jesucristo les revela sus heridas, que son gloriosas? Hacemos una pausa para meditar sobre esto. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos,
alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Entonces los dos de Emaús, heridos, que se sienten víctimas, reconocen a Jesucristo al partir el pan. ¿Por qué? Sin duda porque era un gesto típico de Jesús, que luego estará indisolublemente ligado a la Eucaristía, lugar por excelencia en el que se manifiesta Cristo, pero quizás también porque al partir el pan es inevitable mostrar las muñecas y por lo tanto los dos discípulos ven las llagas de Cristo. Así, los dos de Emaús, los dos, por decirlo así, victimistas, que se marchaban de Jerusalén heridos, fracasados y frustrados, son sanados al partir el pan por Cristo que se parte, porque ven sus heridas. Solo el herido puede sanar a los dos heridos de Emaús. Entonces, los dos de Emaús ven las gloriosas llagas de Cristo y solo a la luz de éstas comprenden sus heridas y regresan llenos de gozo, llenos de alegría a la ciudad santa, porque se encuentran con el terapeuta celestial, con el sanador herido, que cura sus llagas con sus propias llagas. Así la Cuaresma abre paso a la Pascua. La Cuaresma es un camino hacia la Pascua, hacia nuestra transfiguración, nuestra divinización. Las heridas de Cristo y en ellas nuestras heridas se convierten así en aberturas hacia el cielo, hacia la Pascua. Las llagas de Cristo iluminan la historia, son llaves que abren el cielo, brechas en la vida divina. El esposo divino, Cristo, tiene el corazón herido de amor por nosotros. Como dice el esposo del Cantar de los Cantares: me has herido el corazón, hermana mía, esposa mía. Nosotros somos hermanos de Cristo, somos como iglesia y como alma individual la esposa de Cristo. Hemos herido el corazón de Cristo. Hemos herido, matado a Cristo con nuestros pecados, pero a su vez Cristo, el herido, nos ha herido el corazón con su amor, con su misericordia. El traspasado nos ha traspasado con su amor. Esperemos que sea así, esperemos que en esta Cuaresma el Señor, a través de su pasión, de su ser traspasado, nos traspase el corazón. Esperemos de tener esta herida de amor, ser circuncidados en el corazón, ser heridos de amor hacia Jesucristo, porque no hay nada en esta vida de más grande que el amor a Cristo. Y quiero terminar estas charlas con una maravillosa homilía o un maravilloso comentario de San Bernardo Abad sobre el libro del Cantar de los Cantares. Dice así San Bernardo: ¿dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone acechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él en efecto fue traspasado por nuestras rebeliones,
¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por esto no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla, que es Caín. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies, y atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos, mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella es también mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios. ¡Qué maravilla! Estas llagas son nuestras, este corazón es nuestro, el mérito de la cruz gloriosa de Cristo es nuestro, si en esta Cuaresma acogemos esta gracia transbordante que sale de estas hendiduras, de estas ventanas hacia el cielo que son las llagas de Cristo. Entonces, como dice San Bernardo, bebemos a estas hendiduras en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es mi deseo en esta Cuaresma, que podamos beber del costado de Cristo para ser llenados de su inmenso amor y de su misericordia, y que nadie desespere de la misericordia de Dios, porque por el poder de su pasión, de su cruz gloriosa, de sus llagas, todo es posible. Podemos ser convertidos, podemos ser revolucionados, podemos llegar a ser transfigurados en Él, conformados en su icono, en su imagen. Muchas gracias y os deseo una santa Cuaresma y una fecunda preparación a la Santa Pascua. Muchas gracias.
Finaliza en Radio María la última de las charlas cuaresmales que nos ha ofrecido el padre Francesco Voltaccio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que en este tiempo de conversión nos han ayudado a mirar a Cristo para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Pueden volver a escuchar todas estas meditaciones en el podcast de Radio María.